Hola, bienvenidos al primer episodio de CDT Construye. Estamos muy felices de inaugurar este primer episodio de CDT Construye, donde vamos a hablar de experiencias, frameworks y mucho más de todo este mundo de la construcción. Y para iniciar este primer episodio, tenemos un gran invitado, que es el ingeniero Sergio Cantú, un buen amigo, es compañero de trabajo. Inge, ¿cómo está? Muy bien, y muchas gracias por invitarme. A tus Perfecto. órdenes. Gracias, muy amable por estar aquí, nuestro padrino. Hoy va a ser el episodio de prueba donde, todo va a salir bien, pero hoy es el primero. Es un honor. Muchas gracias, Inge. Inge, si nos puede platicar un poquito de su trayectoria, qué estudió, dónde empezó a trabajar, algo así de para que conocerlo un poquito más. Bueno, yo soy ingeniero en electrónica y comunicaciones, egresado en el 79 del TEC de Monterrey. Posteriormente estudié una maestría en administración, que terminé 5 o 6 años después, ya estando laborando en una industria automotriz muy reconocida aquí cerca en la región. Em, Después de que se terminé mi carrera, empecé a trabajar inmediatamente en la industria local. em, Estuve en diversos ramas de la industria, de todo, la electrónica de alto volumen, la industria de los plásticos, la acerera, y pues ahí fue donde terminé mi carrera de cerca de 45 años de trayectoria laboral. Dije, ahí, digo, yo lo conozco un poquito a usted, pero ha estado en diferentes departamentos. Creo que ha estado en proyectos, ha estado en recursos humanos. Si nos puede dar así un pequeño resumen de tantos departamentos que ha estado. Pues sí, eh, siempre fui muy inquieto, siempre con ganas de aprender, con ganas de conocer diferentes ramas. Afortunadamente, estuve en empresas donde te dan la oportunidad de crecer, de conocer nuevas áreas, eh, de hacerte bueno en diferentes especialidades. Ahí fue donde llegué, los primeros años de mi carrera en una planta automotriz. Ahí fue donde llegué al área de proyectos. En el área de proyectos, yo llevaba a cabo todas las ampliaciones, las modificaciones de las líneas, la instalación de nuevos equipos y incluía el preparar las áreas, hacer cimentaciones, cosas que yo desconocía, pues, por mi especialidad. Sin embargo, llegué a tener un equipo multidisciplinario, siendo yo todavía incipiente en el inicio de mi carrera laboral. Yo me vi ya manejando un equipo compuesto por ingenieros civiles, ingenieros mecánicos, un arquitecto, ingenieros en soldadura. Válgame, tenía hasta una carpintería. Ahora, Y ok. y eso y eso, pues, ya me da mucha riqueza, me dio mucha riqueza de conocer otras especialidades, pues, de ahí me gustó mucho, sobre todo el área de construcción industrial, el manejo de estructuras, el cálculo de cimentaciones, el ver cómo se va construyendo un edificio, cómo se va construyendo una cimentación para equipo de proceso, cómo se va construyendo algo que, pues, empiezas de nada, ¿verdad? Empiezas de un terreno en el que hay que prepararlo incluso. Eso a lo largo de mi carrera fue un sello distintivo que yo tuve. O sea, yo podía trabajar en áreas de ingeniería, yo podía trabajar en áreas incluso de recursos humanos, eh, porque siempre tuve la manera de estar en contacto con la gente y la construcción es una gente muy, muy especial. Oye, y en su carrera, si nos puede platicar de un proyecto emblemático donde cuando usted lo terminó, no sé, le puso la llave o sea, ya entregó la carpeta, digo, este proyecto o sea, ya con los años, y este proyecto, si lo volviera a iniciar o lo volviera a vivir, fue un proyecto para mí emblemático. Pues realmente hubo varios, unos grandes, otros pequeños, pero sí, cuando tuve cuando me llamaron de la industria electrónica de alto volumen en Monterrey, me llamaron a iniciar la construcción de una empresa.
yo entré como gerente del proyecto de construcción de la nueva planta. Y, y ahí fue desde limpiar el terreno, desde arrasar. Yo me acuerdo que tenía una persona que su solo trabajo era estar contando los camiones de tierra que salían y los camiones de tierra que entraban. Okey. Y juntamos cerca de 6,000 camiones de tierra que salieron, como 8,000 camiones de tierra que entraron. Guau, es para todo para el terraplén, entonces. Así es, para la reparación de la superficie y todo eso. En este proyecto fue algo que trabajé muy de cerca con uno de los dueños de la empresa, miembro del consejo y el primer nivel de administración. Em, Él me dio toda la confianza, mm, todo el presupuesto. Sí. Pues no, más que la confianza, qué belleza, ¿verdad? Y sí, fue un proyecto muy bonito, se terminó en tiempo, entregamos cerca de, pues habíamos estimado 38 o 40 semanas, lo terminamos en las 40 semanas o una semana después quizá, y no fue significativo porque esperábamos tener al presidente de la República Mm. en Monterrey para inaugurar el edificio. Como nos adelantamos, ya no coincidió la agenda, entonces nos conformamos con el gobernador del estado, fue y nos inauguró la planta. Fue un proyecto muy bonito en el que entregamos esa planta. Digo entregamos porque pues al final fue un trabajo de equipo. em, Entregamos esa planta al área de producción, eh, funcionando, lista para instalar sus equipos de proceso y que pudieron empezar a trabajar. Ahorita que dijo entregamos equipo de trabajo, ¿como con cuántas personas interactuó en su equipo de trabajo? Yo sé, hubo un montón de contratistas, ingenierías, un montón de gente, pero su equipo de trabajo, más, me imagino que la gente de Estados Unidos, esa interacción, Sí, esta empresa tenía un departamento de proyectos global, le llamaban ellos. Entonces, un ingeniero de, del corporativo, pero él, él era el que nos visitaba con cierta regularidad. Él tenía la experiencia de haber construido plantas, al menos una planta similar a esta en los Estados Unidos. Entonces, pues sí tenía todo el expertise y todo el conocimiento de qué es lo que se necesita para su planta. Eh, Localmente yo armé el equipo, yo contraté a 3 ingenieros y al menos 2 técnicos que fueron los que a través del proyecto fueron trabajando conmigo y luego nos quedamos pues laborando en esta empresa ya en áreas de mantenimiento o en áreas de facilities. oye, y este fue un proyecto así emblemático. Y si me puede platicar una historia de un problema, y que hayan tenido que, no voy a decir la palabra innovar, está muy de moda o choteada, pero que hayan tenido que hacer algo para salir de un problema donde podamos aprender ese tema de sentarnos, analizar el problema. Bueno, no sentarnos, digo, hay un problema, donde analizamos, reaccionamos, hacemos algo que nos pueda platicar, de acuerdo a su experiencia. Mm, Bueno, problema más que nada yo diría contratiempos. Ok. Una de las Una de las características de llevar a bien un gran proyecto o un proyecto complejo es que tengamos uh, mucho enfoque en la planeación. Eh, Siendo muy buenos planeadores, eh, podemos minimizar el riesgo de tener problemas que tengamos que resolver sobre la marcha. Pero no se dejan de dar situaciones en las que uno tenga que intervenir porque algo se atora o porque algo no funciona como es debido, pero no porque sea un problema que hay que resolver, sino nos damos cuenta que es algo que alguien no hizo como debió de hacer, como estaba planeado. Ujú. Sí. Recuerdo que todas las estructuras
las fabricaban en Chihuahua Right. y la estructura tenía que llegar a la planta em, con su capa de primer y esa capa de primer eh, pues requiere un tiempo de secado. Entonces, lo que nos dimos cuenta, y nos dimos cuenta precisamente porque resultó un contratiempo, fue que teníamos especificado un espesor en la película de primer, que si mal no recuerdo eran 8 milésimas, y eso es un estándar, o era un estándar en ese tiempo. Y una de las personas de mi equipo de trabajo era precisamente un ingeniero especialista en calidad de la construcción. Su trabajo era verificar la calidad de las compactaciones, la calidad del material que recibíamos eh, para trabajar o que recibía el contratista para trabajar, que las soldaduras estuvieran realizadas de la manera como decía la especificación planeada. Entonces, llega un camión, una estructura un día en la mañana, eh, y venía, y claramente se veía que había áreas sin pintar. Sí. Se habla de una plataforma con 10, 12 elementos estructurales, columnas principalmente. em, y ahí nos dimos cuenta que esta empresa pintaba en Chihuahua, ya con la estructura subida en la plataforma. Okay. Se venía de Chihuahua, hacía como 20 horas en llegar a Monterrey Y se acaba. y ahí secaba. Ok. Es una manera de que el proveedor eficientaba sus tiempos. Sin embargo, pues no fue una manera adecuada de llevar el secado y el material llegaba con una calidad de pintura, o al menos en esa ocasión llegó con una calidad de pintura notoriamente deficiente. El, el responsable de la estructura ya tenía ahí una grúa para descargarla, ya tenía la gente y él quería descargar sin ningún problema. Dijo, si no te gusta la estructura, ahí la pongo y ahí tú arréglate con el de la estructura. Y yo no quería que la descargara, yo quería que se regresara a algún lugar donde fuera a terminar Trabajo. de trabajar esa estructura. Entonces yo me subí al camión y me senté en la estructura, Okay. a un lado del gancho donde estaba ganchado y le dije, Me quiero no mover. me muevo hasta que desganches la grúa y retires todo. Okay. Y estuve sentado en esa estructura como 20 minutos Hasta que hasta que pues ya entendieron. entendieron, desgancharon y se llevaron la cintura a alguna parte. Ese tipo de contratiempos es el que no se necesita ser un ingeniero muy brillante para resolverlo, pero sí se necesita el que se dé uno cuenta de que uno hace una especificación y se tiene que cumplir esa especificación. En construcción es importantísimo cumplir una especificación porque de ahí puede depender una cuestión estética, quizá como la pintura de una fachada, o una cuestión estructural de seguridad de alto riesgo, como es la resistencia de una viga que se espera que resista cierta tensión o cierto peso. Dije, y como ese problema, digo, y en un proyecto mediano, pequeño o mega, me imagino que ha de haber N cantidad de problemas, contratiempos o detalles pues en el día a día. Alguien me decía que si no hubiera problemas, los puestos no existirían. Si no hubiera problemas en proyectos, pues no existiría la administración de proyectos. Claro. Entonces, ya moviéndose un poquito a la parte de ahorita en la empresa que está, y con la experiencia que tuvo, que me comentó de esta planta que llegó, me comentó que aparte de la construcción y todo eso de la estructura, pues era la transferencia de la tecnología de Estados Unidos para acá, que mandar los equipos, recibirlos y que estuviera toda la gente involucrada para los arranques. No, o sea, no nada más era construcción, era un proyecto integral de transferencia de tecnología. Vamos a cerrarlo así. ¿Qué nos puede platicar? O sea,
¿por qué es tan importante la gestión de un proyecto? Porque a veces dicen, no, pues me voy a traer al ingeniero, a mi champion, que es el ingeniero de procesos o de calidad y que es muy bueno y que trae puesta la camiseta y que no dudamos que tenga la capacidad. Pero a la hora de un proyecto con diferentes frentes, diferentes disciplinas, problemas, detalles, si nos puede platicar su experiencia, ¿qué es lo valioso de una oficina de proyectos? Que a veces no le damos o no le dan el valor y a veces hasta piensan que es un gasto y una oficina buena y bien aplicada a veces todavía puede generar hasta ahorros, ¿verdad? Entonces, si nos puede platicar un poquito de qué es una oficina, qué se hace. Es un punto muy importante que tocas, Aldo, porque eh, la gestión de proyectos es un trabajo de tiempo completo. Tradicionalmente o típicamente yo me encontré en mi carrera que hay empresas que van a transferir una línea o va a llegar una línea nueva de producción o simplemente una línea la van a mover de un lado de la planta a otro lado de la planta. Y esa tarea y esa coordinación se la dan a alguien que está trabajando ahí, como dices, un ingeniero en procesos. Ese ingeniero en procesos, ahora, aparte de su trabajo, un ingeniero en procesos tiene su trabajo, tiene un trabajo de gestor de un proyecto, de administrador del proyecto. O peor aún, si a ese ingeniero de procesos le dan el trabajo completo de la gestión del proyecto, el trabajo que él hacía de procesos ahora se reparte en sus compañeros de trabajo. Entonces ellos son los que terminan con más trabajo. Y él al terminar el proyecto va a regresar a hacer lo que estaba él haciendo. Eh, una oficina de proyectos trae gente muy profesional, especialista en administración de proyectos, que es capaz de prever situaciones y es capaz de enfocarse 100% en que el proyecto se cumpla en tiempo y en presupuesto. Y al decir en tiempo y presupuesto es bien importante que se cumpla con calidad y con seguridad. Cuando un proyecto empieza a Cuando en un proyecto empieza a apretarse la fecha de entrega, tendemos o a cortar esquinas en la calidad o a cortar esquinas en la seguridad. Y ambas cosas nos pueden traer consecuencias muy, muy graves. Quizá algunas en cuestiones de calidad quizás no se noten inmediatamente, pero que sí van a ir en contra de ese proyecto, pues van a ocasionar problemas posteriores a la persona que se quede trabajando en ese proyecto. Entonces, sí es bien importante que las empresas entiendan, sobre todo las que no hacen proyectos a menudo, de que es preferible traer a un especialista por el tiempo que vaya a durar el proyecto, que generalmente puede ser menor incluso porque un especialista en gestión de proyectos busca cómo ser más eficiente, busca cómo ahorrar de una manera razonada, ahorrar recursos. Entonces, tener especialistas en el proyecto dan una mayor garantía de que se va a terminar como lo marca la especificación. Oye, y si me puede platicar un poquito de la interacción, porque dentro de un proyecto hay un stakeholder que es el dueño, que puede ser este ingeniero de procesos. Entonces, al final, una oficina de proyectos, ¿qué le reporta o para que el stakeholder tenga la información y sea un seguimiento del proyecto, costos, pero que para allá el board o los directores tengan esa certidumbre de qué está pasando, porque digo, pues va a haber situaciones de problemas y que se está trabajando en eso. Si nos puede platicar de esa dinámica, porque no va a ser sencilla. Una persona que tiene el peso de todo el proyecto, más abajo la oficina de proyectos con diferentes frentes, esa interacción, cómo se da la comunicación, indicadores o documentos, procesos, para entender un poquito más esa dinámica. La comunicación es frecuente y existe comunicación de manera informal y de manera formal. Típicamente, en mi experiencia, para poder llevar un proyecto
en a nivel, llevar un proyecto a nivel de reporte a un consejo o a un dueño de una empresa, se tienen que revisar una vez por semana. ¿Qué se revisa? Se revisa el plan general del proyecto, que es el que indica dónde vamos a empezar y dónde vamos a terminar. Se revisa que se vayan cumpliendo milestones o metas intermedias que son críticas o que son importantes para el desarrollo del proyecto. eh, se revisan que haya que la coordinación entre las diferentes disciplinas que tienen que ver con el proyecto se den de una manera coordinada, sí, que no se estén estorbando, que el que va a montar la estructura no tenga que estar esperando al que está preparando el terreno, o al que le va a surtir los tornillos, o al que le va a traer la persona que necesita, ¿verdad? Ese tipo de coordinación es, es lo que un gerente de proyecto debe ser capaz de hacer. Esa coordinación es la que va dando el tiempo, el cumplimiento de los tiempos críticos del proyecto, que generalmente es la ruta crítica. Pero puede haber milestones intermedios, no sé, vamos a tener la visita del CEO de la empresa tal día, entonces ese día necesitamos terminar esta sección porque, le queremos mostrar eso. O sea, ese tipo de milestones se pueden determinar en un proyecto que no necesariamente están dentro de una ruta crítica, pero pues están dentro de la importancia que los dueños del proyecto le están dando al mismo. Entonces, eso se ve en una junta semanal, al menos en una junta semanal. Otra cosa importante, el gerente de proyecto con su equipo de trabajo, sean ingenieros del proyecto o de la empresa dueña del proyecto o de los contratistas, es arrancar la semana con un plan preciso, y algo que a mí me daba muy buen resultado es, yo traía a los ingenieros clave del proyecto, y el lunes en la mañana en mi primer junta con ellos era: dime 3 cosas que tengan que pasar esta semana. Y luego el viernes Se cumplieron, se cumplieron. cumpliste las 3 cosas que debían pasar esta semana. Y el 95% de las veces sucedía que en que no cumplía una cosa, le estorbaba a que otro no cumpliera alguna cosa de. Una cadena de Entonces, cuando entendemos que el trabajo de un proyecto es interdependiente, nos damos cuenta de que lo que yo estoy haciendo es importante, pues no para mí, porque por eso me pagan, sino es importante porque otra persona está dependiendo de que yo termine, o de que yo avance a cierto punto, o de que yo entregue cierta eh, calidad o cierto volumen de trabajo. ahorita que comentó el equipo de trabajo, cuando a veces pues el cliente o el usuario se trae a su ingeniero de proceso, se trae, tráete el de mantenimiento, tráete el otro que le sabe lo eléctrico, pues se traen a gente que sí sabe, pero a lo mejor no es una especialidad tan profunda. Ahorita que habla del equipo de trabajo, puede platicar. Cuando hay un proyecto, pues está el ingeniero de instalaciones que tiene un perfil, voy a decir, de alta tensión o de media tensión. Está otro especialista en instalaciones, vamos a decir, electromecánica o mecánica de suministro, no sé si tiene nitrógeno, la planta, X cosa, el de acabado, o sea, en la ingeniería y arquitectura, pues hay disciplinas, ¿verdad? Entonces, lo que ayuda a la oficina de proyectos, me imagino, es que, pues, pone a la persona indicada en el objetivo indicado, y así el cliente, pues, no tiene que ver si su equipo de trabajo hay uno le dice: "Oye, pues, tú no le sabes a lo eléctrico, pues, hazle como el pregúntale y chécate aquí", ¿verdad? Entonces, empiezan a hacer cosas, no así que mexicanadas, pero empiezan a tomar decisiones no técnicas
Y a la hora del arranque de la planta, a la hora de los mantenimientos, a la hora de los facilities o las libranzas, no sé, pues es donde, oye, ¿por qué pusiste aquí este interruptor si debe ir acá? No sé, ese tipo de distribución. ¿Nos puede platicar de la importancia de la especialidad de los equipos de trabajo en un proyecto, en los proyectos grandes de transferencia o de crecimiento de capacidad? La, la importancia es el reconocer que no lo sé todo. Humildad. Un poquito de humildad. Tener un poquito de humildad de que si ahorita mencionabas nitrógeno, por decir cualquier otro suministro importante o necesario para el proceso. em, si yo tengo que preparar un suministro o una instalación dedicada a nitrógeno y yo no sé nada de instalaciones de gases, yo tengo que apoyarme en alguien que sí sepa de eso, ¿sí? Lo que menos puedo hacer yo es querer imponer de que como yo soy el gerente del proyecto, restarle importancia contra la especialidad que yo sí domino. O sea, un ingeniero eléctrico siempre va a poner lo eléctrico sobre todo lo demás. Un ingeniero de ventilación siempre va a poner sus ductos primero sobre todos los demás. Todo de Max. Entonces es importante que haya una persona capaz de decirles esténse quietos, ¿sí? Tenemos que trabajar las interferencias, eh, tenemos que trabajar las interferencias de una manera ingenieril, de modo que la solución sea la solución ingenieril que esperamos. Eh, yo pedí en mis primeros años de trabajar con estructuras que una estructura, una viga, una columna H, una viga H o una viga fabricada con 3 placas, eh, simplemente no la puedes perforar. Ok. Y me encontré en un proyecto en el que, siendo yo, no estando del lado del proyecto, sino del lado del cliente, pero su ingeniero eléctrico le había dicho a un soldador que pues él iba a pasar su tubería eléctrica de un conduit de 1 pulgada o 1 pulgada y media. Y pues iba a tener que hacerle un orificio a varias columnas porque por ahí tenía que pasar su Guau. Tuvo tubería. tubito. Ok. Entonces, yo vi eso y los llamé y llamé al gerente del proyecto y le dije, oye, yo no te voy a aceptar estructuras, yo no te voy a aceptar columnas agujeradas. ¿Por qué las estás agujerando? ¿Quién te dijo? No es que el ingeniero eléctrico, pues es el senior de los ingenieros que andan ahí. Sí que sabe, sí que más sabe. Sí que más sabe, sí. O Que sí, ni que sabe de eléctrica, pero sea, estructural. tiene idea de cómo funciona una viga o una columna. Ni sentido común ha de tener. Pues, los tuvo. Entonces, pues sí, afortunadamente solamente lograron dos vigas transversales, que luego con un ingeniero estructurista tuvimos que reforzarlas. Sí, para compensar en la El carga. punto del orificio. Y no pasó la tubería por ahí. De todos modos tuvimos que hacer que, o sea, la tubería fuera por otro lado, pero la viga pues ya estaba agujerada, entonces tuvimos que reforzarla con un cálculo ingenieril que nos dijo cuántos kilos de acero y dónde ponerlos para poder de seguir que esa viga tuviera la resistencia para la que fue diseñada y construida. Entonces, como así, resumiendo el tema de equipo de trabajo, es poner a las personas indicadas en el momento del proyecto indicado. Por ejemplo, el ingeniero, no sé, de acabados o el arquitecto de acabados o el de electricidad va a entrar en una etapa, pero no va a entrar, no va a estar todo el proyecto. Entonces, la oficina de proyecto juega con esa parte que al usuario final no le afecta en cuándo entra, cuándo sale y queda todo comentado y todo marcha en ritmo, ¿verdad? Claro que sí, es importante también un equipo de proyectos que es manejado por una oficina de proyectos, dosifica a sus ingenieros o sus especialistas en las diferentes disciplinas. Eh,
Cuando vamos a instalar un drenaje sanitario, pues necesitamos traer a alguien que sepa de drenajes sanitarios, que sepa interpretar planos de drenajes sanitarios, que sepa cómo se construyen, qué tipo de materiales usamos y, y, y a lo mejor él va a trabajar por una etapa de un mes de los 10 12 meses que dura el proyecto y lo vamos a tener ahí por ese tiempo, que es muy diferente a querer contratar a una persona que sepa de eso y luego pues no vamos a saber qué hacer con él si es el dueño del proyecto. Y algo importante, ¿en qué momento la oficina de proyectos debe involucrarse cuando vamos a suponer que hay un ejemplo, o hay un proyecto de una transferencia? Hay un consejo o el CFO, siempre alguien tiene esa, no así que idea, pero a alguien se le ocurre. No, vamos a irnos a Monterrey, por alguna circunstancia, ¿verdad? Por costos o logística, no sé, zona geográfica. Eh, ¿En qué momento dicen, me voy a ir y la oficina de proyectos, una cosa es cuando le digan que entre y otra cosa es cuándo es el deber ser la recomendación, desde qué momento entre para que empiece a planearse desde lo conceptual, las ingenierías, o sea, las arquitectónicas, todo eso, porque a veces les hablan y pues ya vente el proyecto, ya está el presupuesto, ya está la ingeniería, a veces están hasta los contratistas, ya está todo y nomás falta la gerencia o la oficina de cuando es al revés, sino que platicar si fuera así todo color de rosa en el mundo, ¿cuándo es cuando la oficina debe de estar sentado ahí con los tomadores de decisiones? La oficina de proyectos debe de estar presente desde que el proyecto es una idea. Es como, es como cuando tú tienes una idea de hacer una remodelación de tu patio. O sea, un día te despiertas en la mañana y dices, ya no me gusta mi patio, voy a hacer una fuente y un asador y voy a hacer algunas cosas aquí. Puedes tú sentarte en tu mesa y empezar a dibujar como quisieras que fuera tu asador y tu fuente y empezar a buscar quién lo ha hecho. O puedes tú llamarle a un diseñador de patios o un diseñador de exteriores y decirle, oye, quiero que me diseñes un proyecto con catálogo de conceptos, costo aproximado y tiempo de ejecución aproximada de esta idea que tengo. Para mí, en ese momento es como un proyecto de una gran empresa. En ese momento es cuando el CFO o el CEO debe sentarse y decir, mi objetivo en esta empresa es este. Si tengo esta idea, porque yo como CFO quiero maximizar mi ganancia. Entonces, yo para maximizar mi ganancia debo llevarme mi operación a otro país. En ese momento, tengo que hablarle a alguien, a una oficina de proyectos que me diga cómo hacerle para llevar mi operación a otro país. Y yo seguir trabajando en mi enfoque de maximizar las ganancias. Al momento de tener esa idea, yo debo ser otra vez lo suficientemente humilde para decir, yo soy financiero, yo no soy ni logístico, ni constructor, Ingeniería, ni procesos. Voy a traer a alguien que desarrolle mi idea. y que haya estado pues, digo, en algún proyecto con la experiencia, ¿no? Es que yo construí hoteles y voy a traerme una planta, pues no, ¿verdad? O sea, un poquito de coherencia en la especialidad de la persona, ¿verdad? Dentro de las oficinas de las firmas de ingeniería que manejan proyectos, también se dan esas especialidades. Hay el que construye centros comerciales, el que construye edificios de departamentos y el que construye plantas. Y hay oficinas de proyectos que te puedes ir aquí en Monterrey, una región, que simplemente construyen la bodega, construyen el cascarón y dicen, tu proceso, acóplalo a mi construcción. Es que tú construyes todo igual. Yo necesito que tenga aquí, que tenga acá. No, pues entonces, búscate otro.
Eso es el ser bien enfocado, no tiene nada de No, 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 nicho y especialidad, sí. pues, esta es mi especialidad. Eso es lo que debe decir también el CFO o el CEO, de decir: "Oye, pues, ¿qué es lo que busca el CEO? Maximizar el valor de mi empresa. Yo voy a trabajar para maximizar el valor de mi empresa. No voy a hacer un proyecto, ni voy a idear, cómo poner hijo lindo de tal, porque No va a ser mi hobby de aparte. esto no es". Muchos lo agarran y es el término que utilizan, en algunas publicaciones, mi pet project. Más corta. Con unos millones de dólares me divierto un poquito. Y en esta empresa donde está ahorita en Regenmaker, que es un tema de emisión de proyectos, la especialidad es oficina de proyectos industriales. Entonces están enfocados mayormente en la parte de la transferencia. Cuando hay una transferencia, desde que nace el proyecto, si nos podemos así nomás, así un poquito resumir, o sea, de lo que hemos platicado, qué es lo que hacen, qué es lo que no hacen y qué le ayudan a una empresa. Si mañana alguien, no sé, en Estados Unidos, en Europa, trae una necesidad de mover, o sea, el CFO, que no es su pet project, ¿en qué lo puede ayudar esta empresa de Regenmaker? En Región Imagen tenemos la capacidad, la experiencia de asistir a las empresas en sus proyectos de transferencia de tecnología, en sus proyectos de construcción, de ampliaciones de sus edificios para, dar cabida a estas nuevas líneas de producción o a estos nuevos equipos de procesos, o acomodar de donde ya los tienen, acomodarlos en alguna otra área por ser, eh, estratégicamente más conveniente. Es lo que en Regenmacher podemos hacer. Podemos estar desde el inicio, desde la concepción del proyecto, trayéndole, gente que conoce el medio, que conoce, los lugares hacia donde se pueden dirigir y orientarlos en ese sentido. Y al momento, bueno, ya hacen todo el proceso, apoyan en las ingenierías, apoyan bueno, el control del proyecto, a seleccionar los contratistas, me imagino, a operar el proyecto en el tema con todas las especialidades que hablamos. Y algo bien importante, a la hora de entregar el proyecto, ya empieza a producir, ahí viene una parte muy importante de entregarle toda la información a las personas que van a operar la planta, que es mantenimiento facilities, que dónde están los planos de información, pues, no sé, las mañas de los proyectos, o sea, dónde está cada cosa, porque, cuando se va a la oficina de proyectos, pero cuando está ahí, están operando, pues, ahí la gente sabe qué están haciendo y cómo lo están haciendo, pero a la hora que ya que Facilities está por sí solo, es un tema muy importante de la documentación y la entrega de todo, la paquetería de planos impresos, digitales, no sé, un montón de cosas, manuales de mantenimiento, garantías, para que la planta, pues, sea eficiente, opere con sus detalles, pero que sea autosuficiente, ¿verdad? Cuando hablamos de tener juntas semanales de coordinación del proyecto, de seguimiento del proyecto, esas juntas es importantísimo la asistencia de personal clave de la empresa, eh, personal de mantenimiento, personal que sea capaz de entender lo que se está haciendo y que pueda tomar decisiones. Es importante contar con gente de mantenimiento, gente de producción, gente de procesos que puedan aportar algo a esa reunión. Ellos son los que semana a semana se dan cuenta de los avances, de la documentación que soporta esos avances, eh, y que se va haciendo, que se va acopiando en un archivo general, ya sea electrónico o físico, eh, eh, que, que, que está en poder de la oficina de proyectos, pero que está disponible para consulta a cualquier hora. Los, los proyectos se manejan sobre todo en base a una especificación y en base a unos planos. No es posible iniciar un proyecto si la especificación no está completa. Ojo, puedo empezar el área civil de mi proyecto, que es preparar el terreno, preparar cimentaciones,
si ya tengo toda la especificación civil, aunque no tenga la especificación de acabados, porque pues voy a trabajar en acabados hasta dentro de 6 meses o 8 meses. Ahí sí puedo decir que pues puedo trabajar el proyecto sin cierta especificación, pero es porque el tiempo no le ha llegado a ejecutar esa especificación. Igual, si no tengo planos, yo no puedo trabajar. Porque los planos son precisamente lo que nos da, lo que nos dice cómo voy a instalar mis vigas, mis estructuras, mis máquinas, mis pisos, mis pinturas. Y, y si hay algún cambio, lo voy a plasmar en un plano también. De modo que tenga yo el plano original y el plano como quedó. Que este es otra parte importante de cuando mencionas la terminación del proyecto. Es importantísimo todos esos cambios y llevar un registro detallado de los cambios que se lleven a cabo, porque al final se tiene que entregar un paquete que en el mundo industrial se le llama as-built. Entonces, esa parte as-built es algo que muchos dueños de empresas o CFOs o CEOs ya no entienden, que es digamos, una especie de postventa que la oficina de proyectos también es capaz de hacer. Porque puedo registrar la mayoría de los cambios o todos los cambios que se llevan a cabo, pero no necesariamente los voy a plasmar en un plano para entregar al final de mi proyecto. Entonces debo de tener un cierto tiempo, un tiempo razonable, un tiempo negociado en el que la oficina de proyectos trabaje en actualizar esos cambios dentro de planos que ahora se van a llamar as-built y que son los planos que le va a servir al personal de mantenimiento, al personal de facilities, al personal de procesos, de que así es como realmente quedó su instalación. O sea, es desde, si resumimos, es de que la concepción del proyecto, la idea, hasta que se entrega al cuadro con sus Así es. tecnología y un paquetón de información, vamos a decir con información, para que la operación sea autosuficiente. So, un ejemplo de lo importante de la especificación. Cuando me tocó trabajar un proyecto en el que movimos cientos de toneladas de equipo y de elementos estructurales. O sea, me refiero cientos de toneladas con 30 grúas, trabajando 2 años. Y dentro de la especificación, a mí me tocó revisar la especificación, no revisar, me tocó realizar Ujú. la especificación de todos los elementos de izaje Ok. de una grúa. Sí. Desde qué tipo de grúa, qué condiciones debe cumplir esa grúa, etcétera, hasta qué tipo de gancho voy a utilizar. Entonces yo hice una especificación muy clara de que yo ocupaba ganchos y candados y perros que les llaman Ujú. comúnmente para buscarlos de cierta marca. Y, y uno de los ingenieros del proyecto del lado de la empresa me dice, es que esos son muy caros. Ujú. Nosotros tenemos estos. Le dije, bueno, cúmpleme que traigan un certificado de calidad. O sea, no eran nacionales, también venían de otra parte, que traigan un certificado de calidad. Y, y, y ahí en esa parte no pudieron cumplir Ujú. ese proveedor. Entonces, pues tuvieron que comprar más caro elementos de izaje con certificado de calidad, este, pero que tienen la seguridad de que pues, no se van a romper en determinado momento. Eh, esa especificación, eso es lo que debe ser así de detallada y debe de ser defendida, pero
muchísimo por las personas que son las responsables de llevar a cabo el proyecto. Si esa acción no hubiera sido realizada por una oficina de proyectos y hubiera sido por una persona de la misma empresa, ellos compran lo más barato, Y sal, quizá, ujú, porque se quiere ahorrar en dinero. centavos. Lo más barato porque yo pido un gancho y compras más barato, ¿sí? Que es diferente de decir, yo quiero este gancho que cumpla con esta especificación, que cumpla con estas características, que tenga el peso, sus sellos de resistencia, y me van a decir, oye, pues es que de esos, pues nomás hay dos. Y yo le compraba al tercero, pero pues el tercero no tiene eso. Entonces, si quieres que tu proyecto salga bien, funcione la especificación. Una oficina de proyectos es capaz de defender eso, más que si no lo tuviera. Oye, y hablando un poquito de lo que hace Inreg Market, también está en un tema voy a redondear tema de energía. Y ahorita vamos a empezar un poquito más, o sea, entrar un poquito más a detalle. Le gusta mucho ese tema ha estudiado mucho el tema de la energía, pero ¿en qué parte de la energía está ahorita usted, o ha estudiado? Creo que tiene certificaciones, o ahorita nos puede platicar. Es un tema muy amplio, o sea, pero ¿en qué parte está ahorita usted enfocado? La parte de la energía se creó también con la metodología ISO. Ok. Sí. ISO creó un estándar de gestión de energía que es el estándar 50.001, 50.001 18. 18, ¿no? 2018, creo que sí. Sí. Em, con la intención de que sea integrado a los demás estándares, digamos que los que son los más em, utilizados, son los más observados por la industria, que es el ISO 9001, que es para la calidad, el ISO 14000, que es para la cuestión medioambiental, y el ISO 45000, que es para la cuestión de seguridad en el trabajo. Las empresas que tienen certificación en esos tres se llaman empresas integradas en sistemas de gestión. El ISO 50001 viene a ser el cuarto estándar de esa integración y no habla más que de ser eficientes en el uso de cualquier energético. ¿Qué significa ser eficientes? Pues significa que lo cuidemos, que tengamos objetivos claros de mejora, que tengamos acciones de mejora y que tengamos ahorros, que cumplamos cabalmente lo que dice un sistema de gestión, que es medir para mejorar. Em, yo me certifiqué en ISO 50001, que es em, un estándar que abrazó nuestro país a raíz de la reforma Mm, energética del 2016, ujú. lo cual a Comisión Federal de Electricidad y a todas las empresas generadoras de energía, la Comisión Reguladora de Energía la crea, hizo mandatorio que se certificara en ISO 50001. Venía una serie de cambios importantes en la reforma energética, que era precisamente eso, el trabajar en un sistema de gestión, la adaptación del código de red, que luego cambió a código de red 2.0, fue mejorado. Entonces, los que empezaron por eso fueron los generadores. Y el siguiente paso es que los grandes usuarios, por grandes usuarios me refiero a las grandes plantas cementeras, las minas, Las las heredas. acereras, que son grandes consumidores de energía, pues también adaptaran ese estándar.
Luego vino una contrarreforma energética y esto ha quedado un poquito ambiguo. El código de red 2.0 se sigue aplicando, se sigue enforzando. Sin embargo, se hablaba desde el 2019 de aplicar sanciones y una serie de cosas que eso no se ha hecho. Y no sé cuándo se vaya a hacer. Entonces, muchas empresas, sobre todo las grandes empresas, sí han adoptado sistema de gestión de energía. eh, Sin embargo, no es la gran cantidad, ¿no? Son muy Poquito. poquitos. Ahorita que decía eficiente, sí, que una empresa sea eficiente en el tema de energía. Si nos puede dar un ejemplo básico, en qué tendría que hacer para ser eficiente, no sé, voy a decir en motores, en transferencia de calor, un horno, no sé, en un ejemplo que nos pueda dar. Un ejemplo es entender entender cómo estamos utilizando la energía. Tan sencillo como nos han bombardeado mucho, sobre todo en la casa, ¿verdad? Que se ahorra energía, que se apaga un foco, etcétera. Tan sencillo como que si salgo de una habitación, apago la luz. Si no estoy en la casa, apago los climas. Eh, Eso es ser eficiente, o sea, reemplazar mis focos fluorescentes con iluminación LED bajo en consumo de energía. Son cosas que haciendo una pequeña acción, eh, ya estoy ahorrando energía. Muchas empresas, ya hablando de empresas que tienen instalaciones grandes, motores grandes, la cosa se pone un poco más complicado, pero sí hay muchos vicios y sobre todo si yo estoy en una empresa y yo no pago el recibo de la luz, ¿verdad? Simplemente salgo de mi oficina y no pago la luz. ¿Sí? Alguien dice, no, pues vamos a poner un sensor. Si no estás, pues se paga la luz. Ah, muy bien, estamos ahorrando energía. Hacer eso de una manera sistemática, o sea, tener una persona que tenga una responsabilidad, objetivos, un sistema de medición, de modo que seamos capaces de reconocer al final de un periodo que sí, tuvimos estas acciones y hemos tenido este resultado. Estamos en un nuevo estado. Teníamos una situación actual y ahora tenemos una situación futura. Y ya llegamos a esa situación futura, la evaluamos y nos dimos cuenta que estamos mejor que la situación anterior. Ahorita yo lo conecto con dos cosas, que es un tema de cultura, es un cambio de cultura de la empresa, donde van a implementar esto, porque desde la persona que apaga el foco, del tema de motores, mantenimientos, pero la alta dirección tiene que estar alineada a implementar, pues, este estándar, que al final el ISO es un estándar, ¿no? Entonces, o sea, la alta dirección dice, todos vamos hacia ese camino, y el ingeniero líder, o hay una persona que está encargada de la energía, pero todos deben estar dentro de sus indicadores, KPIs, no sé, OKRs, debe estar integrado, a lo mejor no la métrica es el watt, pero no sé, otra cosa, pero debe estar completamente alineado para llegar a ese estándar. Te voy a poner un ejemplo que me pasó en donde trabajaba En un lugar, sí. en un lugar. Y con esa preocupación, entonces teníamos 100 máquinas iguales y una estación de prueba. Y en alguna ocasión yo le comenté allí a un ingeniero de procesos que, oye, estos equipos no los vas a usar el resto del día, es más, no los vas a usar el resto del fin de semana. Vamos a pagar estos dispositivos. Y me dijo, no, oye, porque se descalibra. Okey, Entonces, si el lunes llegamos y los prendemos, va a estar descalibrado. O el domingo en la noche. okey. Llegamos y los prendemos, van a estar descalibrados. Entonces, pues, me puse a buscar literatura y le hablé incluso al fabricante de los equipos y me dijo, mis equipos no se descalibran, ¿verdad? No es cierto, ¿verdad? Pero alguien le dijo a alguien
que si lo apagaba se descalibraba y pues se quedó como, Un estándar. como un estándar, ¿verdad? Y documentado hasta Y como el que lo dijo, pues era el maestro, el que tenía más tiempo ahí, pues todos le hicieron caso. Entonces, ese tipo de vicios, ese tipo de malas prácticas abundan en las empresas. Y cuando hablamos de cultura, le pegamos a ese tipo de cosas. Porque también podemos hablar de la cultura de calidad. En la empresa, si no tuviéramos estándares y registros tan precisos y vigilancia tan constante, también cortábamos esquinas, porque no es nuestra calidad. Si yo voy a comprar algo, entonces sí exijo calidad, mi calidad. mi calidad, pero dentro de la empresa pues, puedo pensar que es opcional. Con la energía es igual. O sea, la cultura la imponemos. Así como impusimos la cultura de calidad, impusimos la cultura de seguridad, impusimos la cultura de cuidar el medio ambiente. Si tuviéramos cultura de esas tres cosas, no habría en la empresa ni control de calidad como departamento, ni seguridad, Ni menos de energía. ni control ambiental. Pero lo necesita. Sí. Oye, sí, ahorita, por ejemplo, para la gente que nos ve, que quieren implementar algo de eficiencia de la energía en una planta industrial, tres acciones inmediatas a su experiencia que puedan implementar. Sí, rápido para empezar a eficientizar el tema de la energía. ¿Estás hablando en general, la gente o una persona? Pues vamos a decir, el CFO o el líder de proyecto que trae el tema de la energía, o alguien que quiere en una planta iniciar con esto y lo escuchó y bueno, hoy vamos a empezar con esto y ya después vemos si nos cerramos con usted, no sé, pero a veces siempre hacemos cosas rápidas como en la casa, ¿verdad? Apaguen todo, ¿por qué? Porque yo digo, ¿verdad? Y punto, ¿verdad? Puede ser. Pues esa sería la acción, la verdad. Apaguen todo, Apaguen todo. apaguen todo. Esa es la uno. Sí, cuando, cuando un ingeniero, digo yo por 18 años he impartido un módulo del diplomado de eficiencia energética FINES. Ok. Perdón. Y dentro de ese diplomado es un diplomado abierto al público, entonces asiste gente de las empresas, sobre todo gente de mantenimiento de operaciones. Y generalmente cuando una persona técnica, un mando intermedio va a un evento de este tipo, regresa a su empresa muy motivado, queriendo y empezando queriendo hacer cosas. O sea, lo primero que deben hacer es que el que firma los cheques debe estar convencido. Ok. El director general tiene que estar convencido de que hay una oportunidad ahí. Eh, si una empresa chica, mediana o grande, jamás ha hecho ningún esfuerzo serio de ahorrar energía, lo más probable es que se ahorre el 30% del primer año Min- lo mínimo. haciendo pi. Ok. ¿Y hasta dónde puede llegar haciendo ya algo más estructurado? Puede llegar a un 50% más. He encontrado empresas que ahorita en el 2020 están usando una caldera que compraron en 1960. Súper eficiente. O sea, estás hablando de 60 años en los que 60 años de evolución técnica en la generación de vapor. Estás hablando de que están gastando el triple de gas natural y de electricidad de lo que gastarían ahorita. Entonces, lo primero es que haya voluntad de la dirección general por querer hacer algo. Lo segundo es, y se lo diría al responsable técnico de que vaya a hacer de esto, que agarre un recibo de la luz y un recibo del gas y un recibo de su combustible y los entienda. Entienda todos los parámetros que vienen ahí, todos los conceptos, entienda qué tipo de tarifa, entienda cómo se relacionan metros cúbicos de gas con megajoules, entienda cómo se relacionan los watts con los joules, entienda qué es la capacidad calorífica del diésel comparado con la capacidad calorífica de la gasolina o de una batería de litio. O sea, ese tipo de cosas tiene que
hablarlo como recitar el himno nacional. O como hacer carne asada, que sí que ya le saben. Para una carne asada. Entonces, y si no le saben, pues le pueden dar a usted, o sea, Y lo tercero es que si de repente se ven que les abruma, pues estamos a sus órdenes. el teléfono. En Maje les podemos ayudar con cómo iniciar y cómo llevar a cabo exitosamente esfuerzos de eficiencia energética en la empresa con la que se van a ahorrar dinero. Ok. Platicando un poquito del futuro y aquí en México, hablando de la energía, porque se ven muchos, voy a decir, rumores, chismes de que no hay energía y que la distribución. ¿Cuál es el panorama? Vamos a hablar un poquito del Estado y, y luego ya después del país en tema de energía. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Hay energía? ¿O cuál es su punto de vista en esa parte? Eh, Hay energía, hay mucha energía, hay mucha capacidad de generación, sobre todo en el norte del país. Se está invirtiendo mucho en capacidad de generación en el sur del país, sobre todo energía eólica y energía solar, que son energías renovables, que van a tapar con energías fósiles, porque no se puede poner energía solar sin instalar algo de fósil. Lo que falta en el país son líneas de transmisión. Eh, Tenemos en el norte del país exceso de capacidad y tenemos en el centro del país y en el sur del país eh, necesidad de energía, pero la del norte no la podemos transportar eficientemente al sur en los volúmenes que quisiera que lo necesitan porque nos faltan líneas de transmisión. Necesitamos trabajar en transmisión y distribución. La generación la tenemos. Nos falta Transmisión y distribución. Haya más infraestructura, pues el problema va a ser menos frecuente de apagones, o no sé, en tema de industria, que a lo mejor está un poquito más seguro, pero ya a lo mejor para las personas, pues en tema de residencial o comercial, pues ya es donde va a haber un poquito más de certidumbre. Oye, y que ya para ir cerrando a su experiencia, para los muchachos que están estudiando ingeniería y a veces le piensan o que pues, ahorita todos quieren ser tiktokeros y youtuberos y o quieren estar haciendo podcast, ¿verdad? Entonces, ¿qué les podría decir? No voy a decir un consejo, pero algo que su experiencia le diga y que vean que la rama de la ingeniería pues va a seguir siendo yo no, o sea, pues soy ingeniero, pero pues yo creo que después de la medicina es una de las más importantes porque hay innovación, hay ingenierías, hay proyectos. Entonces, a lo que le están pensando a veces de que sí o no, o qué estudio de ingeniería, qué les podrá comentar para que sigan su camino. la ingeniería es importante y, y definitivamente que la inteligencia artificial va a mejorar lo que es el aprendizaje de los conceptos de ingeniería. Eh, la inteligencia artificial no va a hacer ingenierías, va a copiar ingenierías. Y un ingeniero puede hacer ingenierías utilizando inteligencia artificial, pero al final, el responsable es un ser humano, no un software. Entonces, un ingeniero debe de conocer de ingeniería para poder aplicar herramientas de ingeniería. Es como cuando empezábamos a usar AutoCAD. O sea, yo puedo usar AutoCAD y yo soy el ingeniero civil o el ingeniero estructural mejor del mundo, pero si me equivoco en, en, en el uso del AutoCAD, el error va a estar ahí. Sí, sea mano el cálculo, sea en el software, es un tema de criterio, ¿verdad? El culpable es el software, el culpable El humano. es el ser humano. Y la ingeniería siempre se va a necesitar. La ingeniería como estudiar finanzas, como estudiar medicina, da una disciplina mental. El, los 4 años, los 5 años o los 6 años que estamos en la facultad estudiando estructuradamente
ciencias aplicadas, logramos tener una disciplina mental fabulosa. Y las 5 matemáticas, las 7 termodinámicas, las álgebras y todo eso, digo, al final son conceptos básicos que se usa para todo, ¿verdad? Ok, Inge. Este, pues gracias por el tiempo. Un placer platicar con usted. Creo que nos queda más claro nosotros a la audiencia lo que es una oficina de proyectos, para qué lo importante que es una oficina de proyectos, por qué se necesita una oficina de proyectos. A todos los que tengan un proyecto o sepan que alguien tiene un proyecto, pues se pueden apoyar con Regemaker, donde el Inge está en la parte de la operación. Tema de energía, como dijo, desde pues las 3 acciones básicas, apagar los focos, cuidar el tema de las temperaturas de los climas, no sé, N cantidad de cosas que pueden impactar, hasta cosas ya más de ingeniería, en tema de hornos y de motores. Hay un montón de cosas que se tienen que hacer y que va de parte del ISO, de los mantenimientos predictivos, todo eso para el tema de energía. Este, no, creo que ya nos queda mucho más claro qué es cada cosa, y hoy, pues, yo, pues, aprendí bastante del tema de la oficina de proyectos, aprendí todavía de la energía. Creo que es un tema para otra plática, porque es demasiado contenido, demasiado material, demasiadas especialidades que después ahí le invito para platicar en tema de la energía. Entonces le agradezco mucho por el tiempo. Usted es el padrino. Entonces, inauguramos este podcast de CETEC, donde vamos a hablar de proyectos, todo relacionado de la construcción. Vamos a hablar de oficinas de proyectos, de materiales, de, no sé, cemento, no sé, mañana, lo que sea. Entonces le agradezco mucho por el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos. Encantado de estar aquí, Aldo, y siempre a tu orden. Gracias, Inge. Bueno, gracias, amigos. Yo soy Aldo Berteramo. Muchas gracias por acompañarnos en el primer episodio de Se Te Construye. No olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Y hasta el próximo episodio. Gracias.